Buenos días. Vamos con la tercera parte del tema 3, propiedades periódicas. Las propiedades periódicas de los elementos químicos son las características de dichos elementos que conforman la tabla de acuerdo a la posición que ocupan en la misma. Es decir, dependiendo del número atómico que tienen los elementos. Las propiedades periódicas se clasifican en función de la relación de tamaño que tengan. Podemos hablar de radio atómico o radio iónico, del carácter del elemento, bien sea metálico o no metálico, o de las relaciones de energía, un poco atendiendo a la configuración energética. Hablaríamos de potencial de ionización, electroafinidad o afinidad electrónica, es lo mismo, y la electronegatividad. Vamos a hacer un repaso de dichas propiedades periódicas. La primera de ellas es el radio atómico. El radio atómico se define como la mitad de distancia entre dos núcleos de dos átomos iguales. Yo tengo dos átomos iguales, la distancia que hay entre ambos núcleos, ¿vale? Pues la mitad de la distancia. A mayor radio atómico, mayor volumen, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí tenéis más o menos descritos los radios atómicos de los elementos representativos. Y simplemente a simple vista se ve como el radio atómico disminuye conforme avanzo hacia la derecha en la tabla periódica y sin embargo aumenta conforme me desplazo hacia abajo. En un mismo grupo vamos bajando. ¿Por qué es esto? El radio atómico dentro de un mismo grupo, como ya hemos dicho, va aumentando conforme vamos hacia abajo. El radio atómico aumenta en función del número cuántico n, del número cuántico principal. Conforme vamos bajando, si veis las configuraciones electrónicas, el número cuántico, la capa de valencia van aumentando niveles, va aumentando el número cuántico, el número de electrones que vamos ubicando en los distintos orbitales. Por tanto, el litio, que su capa de valencia está en el nivel 2, comparándolo con el cesio, que la capa de valencia está en el nivel 6, pues tiene mayor número de orbitales. Hemos introducido mayor número además de electrones, ¿vale? Por eso el radio atómico aumenta, el tamaño aumenta al descender en un grupo, ¿vale? Y se explica de esta manera, porque aumenta el número cuántico n. Dentro de un periodo, ¿qué es lo que pasa? Hemos visto que dentro de un periodo el tamaño disminuía conforme iba a la derecha. ¿Vale? Esto se debe a cambios en la carga nuclear efectiva. ¿Qué quiere decir esto? La carga del núcleo. ¿Qué es lo que tenemos en el núcleo de un átomo? Los protones, ¿verdad? Cuando nos desplazamos hacia la derecha, en un mismo periodo, si os dais cuenta, en el mismo periodo estamos en el mismo nivel cuántico, n, donde estamos ubicando los electrones. Y al ir a la derecha lo que está aumentando es, además del número de electrones, estamos aumentando el número de protones del núcleo. Por tanto, al haber más cargas positivas y también más cargas negativas de los electrones de valencia, se van a ver más fuertemente atraídos los electrones por el núcleo. Aumenta, por eso se dice, aumenta la carga nuclear. La carga del núcleo, y hay una mayor atracción entre el núcleo y los electrones externos. Esto hace que se produzca una contracción del átomo, ¿vale? Por eso se dice que el tamaño disminuye al avanzar en el periodo. Si tenemos la tabla periódica, esto es importante saber que el radio aumenta conforme voy hacia la izquierda, o dicho de otra manera, disminuye si voy hacia la derecha, y aumenta cuando vamos hacia abajo en un mismo grupo. Y esto es importante porque hay que saber comparar con los elementos según la ubicación que tengan en la tabla periódica. Yo ya puedo predecir si va a tener un radio mayor o menor. Bien, la siguiente sería el radio iónico. El radio iónico es el radio que tiene un catión o un anión, ¿vale? Y siempre lo vamos a tener que comparar con el elemento de partida. El radio de un catión
es siempre menor que el radio del átomo del cual procede. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, el átomo de sodio que forme un catión, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos eliminando, estamos quitando el electrón de su capa de valencia. Si quitamos el electrón de la capa de valencia que está en un nivel en la capa más externa, pues lo que va a pasar es que reduce su tamaño, ¿vale? El radio iónico será menor que el elemento de partida. Por contra, el radio de un anión siempre va a ser mayor que el radio del átomo del cual procede. Si tengo el átomo de cloro, ¿qué pasa con el cloro cuando le añado un electrón? ¿Qué pasa a ion? Cloruro, ¿vale? Le estamos aumentando el número de electrones. La carga efectiva que tiene, tenemos los mismos protones, pero hay más electrones. Por tanto, no se puede, la atracción que ejercería el núcleo sobre los electrones es menor. Y este radio en los aniones es mayor. Bien. Otra de las propiedades periódicas, la energía de ionización o potencial de ionización, se puede llamar de las dos maneras. Definición, ¿qué es la energía de ionización? Es la energía mínima necesaria para arrancar un electrón de más alta energía, es decir, el electrón más externo de un átomo cuando éste se encuentra en estado gaseoso y eléctricamente neutro. Yo tengo un átomo en estado gaseoso y necesito energía, por eso pone aquí más energía de ionización, para arrancarle un electrón. Si le quito un electrón, ¿en qué se transforma? En un catión, ¿vale? En un átomo, en un ión, mejor dicho, con carga positiva. Le estamos arrancando, ¿veis? Le quitamos más este electrón, se lo estamos quitando. Esto ya, nosotros ya más o menos con lo que hemos estudiado y con las configuraciones electrónicas, sabemos que arrancar un electrón a los metales que están en el lado izquierdo suele ser sencillo, fácil, tienen tendencia a dar este electrón. ¿Por qué? Porque adquieren una configuración electrónica más estable. Sin embargo, a los elementos que están a la derecha de la tabla periódica cuesta más. De hecho, pasa lo contrario, necesitan electrones, pero es muy difícil arrancarles un electrón. Bueno, la tendencia, ¿cómo se explica? ¿Qué es lo que pasa dentro del grupo? Cuando estamos dentro de un mismo grupo, pensar en el grupo 1, por ejemplo, ya habíamos dicho que al descender en el grupo el tamaño de los átomos aumenta, porque está aumentando el número cuántico n, ¿vale? Cuanto más grande sea ese átomo, la atracción entre el electrón y el núcleo disminuye, evidentemente. Por tanto, disminuye la energía de ionización, es decir, es mucho más sencillo arrancarle ese electrón. Conforme vamos bajando, si estamos comparando grupo 1, es menor la energía de ionización del cesio que del sodio, por ejemplo, ¿vale? Porque está disminuyendo conforme vamos hacia abajo, es más fácil arrancar, tienen más tendencia a formar esos iones positivos. ¿Qué pasa dentro del periodo? Pues lo que habíamos dicho, conforme nos desplazamos a la derecha, hacia el lado de los no metales, estamos dentro de un mismo periodo, estamos en el mismo número cuántico, ¿vale? Están ubicando electrones en la misma capa de valencia, pero la carga nuclear efectiva también está aumentando, porque según vamos avanzando hacia la derecha va aumentando el número atómico, el número de protones de ese núcleo, ¿vale? Por tanto, aumenta la atracción del electrón por el núcleo, están más fuertemente atraídos. Por tanto, arrancar los electrones cuesta mucho más. Por eso se dice que conforme me desplazo a la derecha, aumenta la carga de energía de ionización. Bien, esta es la explicación. ¿Y cómo se justifica? ¿Vale? Que esto yo es lo que os pido en todos los exámenes. Definir qué son estas propiedades y justificar cómo aumenta o disminuye la tabla periódica.
¿Qué pasa? Bueno, este es el esquema, ¿no? Estamos diciendo la energía de ionización aumenta conforme me desplazo a la derecha en un mismo periodo y aumenta conforme subimos en la tabla periódica. La siguiente propiedad, la afinidad electrónica. ¿Qué es? Definición. La afinidad electrónica se define como la energía que se libera, que libera un átomo en estado gaseoso cuando gana, cuando captura un electrón transformándose en un ion negativo. Si os dais cuenta, yo tengo aquí el átomo en forma gaseosa. Si gana un electrón, pasa a convertirse en un anión, ¿vale? En una especie iónica con carga negativa. Y entonces se dice que cuando ganan electrones se libera energía. Como es una energía liberada, el signo de esta energía suele tener un valor negativo, ¿vale? Cuanto más negativo quiere decir que más energía se desprende. Entonces, ¿quién tiene mucha tendencia a liberar, a aceptar, a ganar electrones? Pues los elementos que están en el lado derecho de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque ganando esos electrones adquieren la configuración de capa completa, de la capa de valencia completa. Por tanto, liberarán más energía. Entonces, normalmente se dice que la afinidad electrónica es una propiedad que es inversa al potencial de ionización, ¿vale? O a la energía de ionización. Conforme avanzamos a la derecha, como habíamos dicho, aumenta la carga nuclear, y la distancia al núcleo, desde el núcleo a la capa de valencia, es la misma, porque estamos en el mismo nivel. Los electrones se están colocando en el mismo nivel cuántico, nivel 2, nivel 3, dependiendo del periodo en el que estemos. Por tanto, conforme avanzamos en el periodo, conforme vamos avanzando hacia la derecha, va aumentando la interacción eléctrica, y el átomo tiene más tendencia a captar, a capturar, a ganar ese electrón. Conforme vamos a la derecha hay mayor afinidad electrónica. La afinidad electrónica aumenta la energía liberada, aumenta, hay más afinidad por los electrones conforme nos desplazamos a la derecha y además conforme subimos en el grupo. Y por último tendríamos la electronegatividad. Bueno, nos queda el carácter metálico, perdón. La electronegatividad, definición, ¿vale? Es la medida de la fuerza con la que un átomo atrae al par de electrones cuando se forma un enlace, ¿vale? Es decir, siempre comparamos, cuando estamos viendo también la formulación, cuando se unen dos átomos para formar un compuesto, la electronegatividad, si están compartiendo los electrones, es quién tiene más fuerza, quién se lleva los electrones hacia su lado, ¿vale? Es la medida de la fuerza con la que un átomo atrae el par de electrones cuando forma el enlace, ¿vale? Los valores de electronegatividad han sido determinados en una escala arbitraria que se denomina la escala de Pauling, cuyo valor máximo es 4 y que yo no os pido que sepáis de memoria, os tendría que dar valores de electronegatividad. Aquí están los valores de electronegatividad de los grupos representativos, ¿vale? Del grupo 1 y 2 y del 13, 14, 15, 16 y 17, ¿vale? Tenemos estos grupos y están los, como veis, el de mayor electronegatividad, flúor, después el oxígeno, cloro, bromo, yodo, ¿vale? Los iríamos aquí colocando. Tenemos aquí la escala de electronegatividad y bueno, varía, como veis, de arriba, del lado derecho es el valor de máxima electronegatividad, va bajando hacia abajo, sube, baja, vuelve a subir, diríamos un poco que va haciendo este tipo de bucles a lo largo de toda la tabla periódica. El elemento con la electronegatividad más pequeña, más baja, es el cesio, ¿vale? Tendríamos aquí abajo. Variación en la tabla periódica, aumenta hacia arriba y hacia la derecha. Y por último, las propiedades periódicas, el carácter metálico o no metálico. Ya sabéis
diferenciar en la tabla periódica cuáles son los no metales de los no metales, pero el carácter metálico es la tendencia que tiene un átomo de un elemento químico a perder electrones. ¿Quiénes tienden a formar cationes? Los metales, ¿vale? ¿Y quiénes son los únicos elementos que pueden ganar electrones y formar aniones? Los no metales, ¿vale? Es carácter no metálico, tendencia que tiene un átomo de un elemento químico a ganar electrones. En esta tabla se ve que los metales son esos elementos que tienden a formar cationes, es decir, a perder electrones. Poseen energías de ionización bajas, afinidad electrónica baja, electronegatividad baja. Por tanto, ¿cuál es el elemento, por ejemplo, de la tabla periódica que tiene el mayor carácter metálico? Pues el cesio, el que está más a la izquierda y abajo, ¿vale? Sin embargo, el carácter no metálico es la tendencia que tienen los elementos a formar aniones, iones con carga negativa, poseen energías de ionización elevadas, afinidades electrónicas muy altas, valores de energéticos muy negativos y electronegatividades altas, ¿vale? Esto sería carácter metálico no metálico de sustancias. Como veis, en la tabla periódica los no metales son los que estarían, hacíamos esta escalera a la derecha de la tabla periódica, y los metales son los que están de esta escalera a la izquierda, ¿vale? El carácter metálico aumenta cuanto más a la izquierda y más abajo estemos en la tabla periódica. Pues con esto se termina el tema, ¿vale? Venga, estudiaros bien, hay que saber definir cuáles son las propiedades y cómo varían en un grupo y en un periodo, ¿vale? Hasta luego.